Mi padre me hizo pagar sus deudas durante años. Es tu obligación como hijo, decía. Pero cuando me enteré de que era para su nueva familia, cerré sus cuentas y le dije que los mantenga él. Desde que tengo memoria, mi relación con mi papá ha sido una mezcla rara de distancia, culpa y una obligación que nunca entendí del todo, pero que él repetía tanto que terminé creyéndola. Mis padres se separaron cuando yo estaba por entrar a la adolescencia, y aunque al principio intentó mantener cierta presencia, con el paso del tiempo se fue diluyendo hasta convertirse en esas llamadas ocasionales donde solo preguntaba lo mínimo. Cuando cumplí la mayoría de edad y empecé a trabajar en un almacén mientras estudiaba por las noches, él regresó a mi vida no para saber cómo estaba, sino para contarme que estaba ahorcado con deudas y que necesitaba que lo ayudara. Yo, con esa mezcla de ingenuidad y ganas de sentir que finalmente era alguien útil para él, terminé aceptando lo que me pidió. Usar mi nombre para abrir una tarjeta con la idea de que era para emergencias y que solo sería temporal. Muy pronto las emergencias se convirtieron en excusas. Cada mes veía cómo se acumulaban los cargos y cómo los pagos, que él prometió cubrir aunque fuera parcialmente, terminaban saliendo de mi bolsillo porque siempre tenía una historia distinta de por qué ese mes no podía. Un cheque que no le llegó, un trabajo temporal que se había caído, un problema con el carro. Todo era una cadena de obstáculos que solo él veía, y yo era el idiota que intentaba ayudar. Cada vez que le insinuaba que necesitaba que se hiciera cargo, me respondía con esa frase que me taladró la cabeza durante años. Que era mi obligación como hijo porque él me había dado la vida y que yo no sabía cuánto había sacrificado cuando era niño. Con esa culpa cargué durante varios años, tratando de equilibrar mis cuentas mientras veía mi sueldo evaporarse en gastos que ni siquiera eran míos. Después de un tiempo, cuando ya tenía más control sobre mi trabajo y estaba intentando juntar dinero para mudarme a un lugar mejor, empecé a fijarme con más cuidado en los estados de cuenta. Ya no eran solo cargos pequeños o pagos atrasados, empecé a notar compras que no cuadraban con la vida que él decía tener. Cosas de bebé, ropa para niño pequeño, juguetes, restaurantes familiares, una cuna que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes entero. Ahí fue cuando empecé a sospechar que había algo más detrás de todas esas deudas que yo cargaba como si fueran propias. Le pregunté directamente y, como siempre, dio rodeos hasta que terminó admitiendo que tenía un hijo con otra mujer y que esa familia dependía en parte del apoyo que yo le daba. Porque según él era normal que un hermano mayor ayudara a los menores. No supe si reírme o gritarle. Me pareció un descaro que durante todo ese tiempo hubiera usado mi dinero para mantener una familia que ni sabía que existía. Y que encima me dijera con toda naturalidad que quería que yo siguiera aportando porque era lo que correspondía. Me quedé con un nudo en la garganta, entre enojo, cansancio y una frustración que venía acumulando desde hacía años. Esa noche, sin avisarle nada, llamé al banco, expliqué la situación, congelé la tarjeta, cambié todas las contraseñas y pedí cerrar las cuentas ligadas a mi nombre. También activé alertas y bloqueé cualquier intento de movimientos raros. Cuando terminé de hacer todo eso, sentí una mezcla rara de alivio y culpa, como si estuviera traicionando a alguien que nunca realmente estuvo de mi lado. 2 días después, mi papá me llamó desde otro número, furioso, diciéndome que cómo era posible que lo dejara así, que lo había abandonado, que su pareja estaba molesta, que ahora no tenían leche para el niño y que era mi responsabilidad asegurarme de que nada les faltara. Le contesté que no era mi problema, que yo no era el papá de nadie, y que si decidió tener otra familia era él quien tenía que responder por ellos. Me gritó que era un malagradecido y que le debía todo, y yo le dije que si tanto quería hablar de deudas, que empezara por devolverme todos los años en los que me sacó dinero con mentiras. Desde ese momento, lo bloqueé de todas partes. No pensé que me fuera a sentir tan liviano al hacerlo, pero al mismo tiempo me quedé con la duda de si había actuado desde el enojo y nada más. Aunque cuando pienso en todas las veces que me manipuló, en las noches en que me quedé sin un centavo por pagar algo que ni sabía que existía, y en cómo me usó para quedar bien con su nueva familia, me doy cuenta de que no fue un impulso, sino una reacción a años de cargar con algo que no me correspondía. Y aunque sé que esto apenas empieza, también sé que ya no pienso volver a dejar que él me meta en sus problemas como si yo fuera la solución fácil. Aquí empieza todo el desmadre que desencadenó esa decisión. Actualización 1. Habían pasado un par de semanas desde que bloqueé a mi papá y cerré todo lo que estuviera ligado a mi nombre. Pensé que ese sería el final del asunto,
que después de ver que ya no tenía acceso a mi dinero entendería que había llegado a un límite y que no iba a permitirle seguir usándome. Pero lo que pasó después me demostró que todavía no entendía hasta qué punto estaba dispuesto a manipular, presionar y estirarse lo más que pudiera con tal de no hacerse responsable de nada. Yo estaba intentando regresar a una rutina medianamente normal, enfocándome en el trabajo y tratando de no pensar en él, pero el tema volvió a mi vida de la manera más absurda. Un mensaje inesperado en redes sociales de la mujer con la que él había tenido ese hijo que yo ni sabía que existía. Me escribió un párrafo largo que empezaba con que entendía que estaba molesto, pero que mis decisiones estaban afectando a un bebé que no tenía culpa de nada, y que según ella eso decía mucho de qué tipo de persona era yo. Después me soltó que un hombre de verdad apoya a su familia, así, con esas palabras, como si yo tuviera alguna obligación moral o legal con alguien que apareció en una lista de compras antes que en una conversación sincera. No supe si reírme o enojarme. Me limité a contestarle que esa no era mi familia y que todo lo que estaba viviendo era consecuencia de las mentiras de mi papá, no de mis decisiones. Me respondió que cómo podía ser tan insensible y que si yo dejaba de pagar, el niño sufriría. Le dije que ella se estaba equivocando de objetivo, que el responsable era el hombre con el que decidió estar y no yo, y la bloqueé. Pensé que eso cerraría esa parte del drama, pero claro que no. Lo siguiente fue todavía más ridículo. Una mañana, mientras estaba acomodando cajas en el almacén, escuché a uno de mis compañeros decir que había un tipo fuera preguntando por mí. No entendí al principio, porque nadie va a verme al trabajo a menos que sea algo urgente, y cuando salí vi a mi papá ahí, parado frente al estacionamiento, con esa actitud de que él era la víctima en todo lo que estaba pasando. Estaba alterado, moviendo las manos como si estuviera dando un discurso, diciéndome que cómo era posible que lo dejara así, que la mujer con la que vivía estaba furiosa, que no tenían cómo cubrir los gastos diarios y que él, según sus palabras, estaba dependiendo de mi apoyo para mantener la estabilidad. Me quedé viéndolo, tratando de procesar la escena, un hombre que nunca se tomó un segundo para pensar en mis necesidades, ahora parado frente a mi trabajo causando un escándalo, exigiendo que yo cargara con su vida entera. Él decía que yo lo había puesto contra la pared, que lo había traicionado, que lo había dejado como un perro tirado sin nada. Yo estaba harto, cansado de años escuchando la misma cantaleta. Le dije que no tenía nada que hacer ahí, que se fuera, que estaba en mi trabajo y que no iba a permitir que arruinara eso también. Él ignoró todo, solo repetía que yo le debía porque él me había dado la vida, como si con eso pudiera justificar cada abuso y cada mentira. Yo le dije que si de verdad quería hablar de deudas, entonces empezáramos por todas las que él había acumulado a mi nombre, todas las noches que yo había pasado sin dormir pensando cómo iba a cubrir sus gastos. Todos los momentos en los que tuve que dejar de comprar cosas básicas para mí porque él tenía otra emergencia absurda. Cuando mis compañeros empezaron a asomarse para ver qué estaba pasando, sentí una mezcla de pena y rabia. Él seguía reclamando, y yo ya estaba al borde de llamar a la policía, así que le dije que si no se iba a tener que hacerlo. Ahí cambió su tono, como si de pronto se diera cuenta de que estaba cruzando una línea que ni él podía justificar. Me dijo que yo era un mal hijo y que algún día lo lamentaría. Yo le respondí que lo único que lamentaba era haber tardado tanto en ponerle un alto. Después de que se fue, mis jefes me llamaron a la oficina. Pensé que me iban a regañar, pero al contrario, me dijeron que si ese hombre regresaba podían hacer un reporte formal para que no pudiera acercarse al lugar. En ese momento me cayó el peso de todo, no solo había estado cargando sus deudas, sino que ahora estaba invadiendo mi espacio seguro, el único lugar donde él no tenía poder sobre mí. Me sentí expuesto, vulnerable, como si de pronto todas las decisiones que había tomado para mantener mi vida en orden estuvieran siendo arrastradas por un tipo que no sabía manejar la suya. Los compañeros que vieron la escena se acercaron después y me preguntaron si todo estaba bien. Les dije que sí, que solo era un problema familiar, pero por dentro estaba tratando de asimilar cómo demonios había llegado a ese punto. Un hombre adulto persiguiéndome al trabajo para reclamarme por una deuda que él mismo creó. Durante esos días, noté que la sensación de culpa que él había sembrado en mí durante tantos años empezaba a desvanecerse un poco. Empecé a entender que no era normal tener que pagar los errores de alguien solo porque compartes ADN. Me di cuenta de que lo que él llamaba obligación no era más que manipulación emocional.
Sin embargo, todavía sentía ese peso incómodo en el pecho, como si de alguna forma yo estuviera siendo cruel, como si cortar ese lazo contaminado fuera una especie de traición. Pero al mismo tiempo sabía que si no me mantenía firme, iba a terminar repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. Recordaba cómo, en el pasado, cada vez que decía que ya no podía seguir ayudándolo, él siempre encontraba cómo darle un giro a la situación para hacerme sentir responsable de su vida. Yo sabía que si le daba el más mínimo espacio, iba a intentar colarse otra vez. Esas semanas fueron un choque constante entre mi necesidad de avanzar y su insistencia en arrastrarme a su caos. La mujer con la que vivía siguió intentando contactarme desde otros perfiles, como si estuviera decidida a convencerme de que yo tenía la culpa de todo, ignorando por completo que yo no decidí nada de lo que ellos hicieron. Mi mamá, que siempre ha sido más paciente que yo, me dijo que era mejor cortar de raíz y no darle explicaciones a nadie. Me aseguró que lo que yo había hecho no era un acto de egoísmo, sino un acto de supervivencia emocional. Aún así, sentía que todo se estaba acumulando y que en cualquier momento algo más iba a explotar. Actualización 2. Pasaron varios meses desde aquel día en el que mi papá apareció en mi trabajo, y aunque por un tiempo pensé que tal vez había entendido al fin que yo ya no iba a ceder, la situación tomó un giro que, incluso para su nivel de irresponsabilidad, me sorprendió. Durante esas primeras semanas después del escándalo en el estacionamiento, me mantuve en alerta, esperando que intentara contactarme otra vez o que se presentara en mi casa, pero no pasó nada. El silencio me hizo pensar que quizá había encontrado otra forma de financiar su vida o que la mujer con la que vivía lo estaba obligando a hacerse cargo de las cosas sin depender de mí. Pero cada vez que dudaba de esa posibilidad, recordaba que mi papá nunca había demostrado ser capaz de sostener algo por su cuenta y mucho menos de asumir responsabilidad sin arrastrar a alguien más en el proceso. Aún así, traté de no pensar demasiado en él y de concentrarme en recomponer todo lo que había dejado atrás por años. Ese silencio se rompió de una manera que no esperaba. Una prima por parte de mi mamá, que suele estar enterada de todo lo que pasa en la familia aunque nadie se lo cuente, me llamó un día después del trabajo para decirme que había escuchado que la novia de mi papá se había ido de la casa llevándose al niño y que todo el asunto había terminado en un pleito bastante feo. Yo no sabía si creerlo porque nunca confié mucho en los chismes familiares, pero ella insistió en que la información venía de alguien que había visto la escena. Según contaba, la mujer estaba harta de que mi papá no cumpliera con lo que prometía, de que no aportara lo suficiente y de que, encima, se había quedado sin el apoyo económico que ella creía asegurado gracias a mí. Al parecer, cuando se dio cuenta de que las compras ya no se podían hacer con la tarjeta que estaba a mi nombre, le exigió que consiguiera el dinero de otra manera. Y ahí fue cuando él quedó expuesto como lo que siempre había sido, un tipo que prometía más de lo que podía cumplir. La pelea terminó con ella haciendo maletas y llevándose al bebé a casa de su mamá en otra ciudad, dejando a mi papá con lo poco que había logrado juntar para aparentar que tenía una vida estable. Escuchar eso me generó una sensación extraña, como una mezcla entre alivio, vergüenza y una especie de confirmación amarga. Por un lado, sentí que era inevitable, porque nadie puede sostener un castillo hecho de mentiras por tanto tiempo, pero por otro me dolió darme cuenta de que toda esa situación que había creado, al final, también estaba afectando a un niño que no tenía culpa alguna de haber nacido en medio del caos emocional y económico de dos adultos irresponsables. Aún así, me repetí que nada de eso era consecuencia de mis decisiones, sino de la falta de responsabilidad de mi papá y de la mujer que decidió creerle todo sin cuestionar nada. Yo no tenía por qué cargar con las consecuencias de una vida que no era la mía. Unas semanas después de enterarme de todo eso, mi mamá me dijo que él la había llamado. No para disculparse ni para asumir nada, sino para pedirle que hablara conmigo porque necesitaba apoyo, que estaba pasando por un momento muy difícil y que la situación lo había rebasado. Mi mamá me contó que él le dijo que yo era su única esperanza, que si yo no lo ayudaba no sabía qué iba a hacer y que se sentía abandonado por todos. Ella me repitió lo que él dijo con un tono que combinaba preocupación y cansancio, y después me dijo con esa sinceridad tan directa que tiene, que entendía que él era mi padre, pero que no por eso debía sacrificar mi estabilidad para rescatarlo una y otra vez. Me dijo que un adulto debe hacerse cargo de su vida, y que lo que yo estaba haciendo no era crueldad, sino poner un límite que él tenía décadas sin reconocer. Ese comentario de mi mamá me dio vueltas en la cabeza durante varios días. Porque por más que intentara convencerme de que había hecho lo correcto,
Todavía llevaba conmigo esa sensación de haber cometido una especie de traición que no lograba identificar. Pero entonces empecé a notar algo que nunca me había permitido ver con claridad: mi vida empezaba a sentirse menos pesada. Mis cuentas se estaban ordenando, mis gastos se reducían al mínimo necesario y ya no tenía que pensar en si el siguiente pago sorpresa iba a dejarme sin dinero para la renta. Poco a poco, ese peso constante que yo normalicé durante años dejó de estar ahí. Y fue en ese proceso que empecé a ir a terapia, no porque estuviera emocionalmente destruido, sino porque me di cuenta de que llevaba mucho tiempo reaccionando a la culpa de formas que no eran sanas y porque necesitaba entender por qué había permitido que alguien tomara tanto control sobre mis decisiones. En una de las sesiones, la terapeuta me dijo algo que me cambió completamente la perspectiva. Me dijo que lo que yo veía como un acto de venganza era, en realidad, un acto de supervivencia emocional. Que mi padre había usado la culpa como una herramienta para manipularme, y que yo había respondido como cualquier hijo que busca aprobación, incluso cuando esa aprobación nunca llega. Me dijo que cortar ese ciclo no me convertía en una mala persona, sino en alguien que finalmente estaba protegiéndose. Escuchar eso me hizo sentir como si por primera vez alguien hubiera articulado lo que yo llevaba años sintiendo pero no podía explicar. Con el tiempo, mi papá empezó a caer en una especie de espiral donde cada persona de la familia que aún le contestaba el teléfono recibía una versión distinta de la historia, todas diseñadas para hacerlo ver como la víctima. Que la mujer lo había abandonado sin razón, que yo lo había dejado en la calle, que él había dado todo por nosotros y que ahora nadie quería apoyarlo. Cada vez que escuchaba una de esas versiones, me quedaba con esa sensación amarga de saber que él no iba a cambiar, que no iba a asumir que la responsabilidad era suya, y que mientras más lo intentara justificar, más evidente se hacía que jamás había visto a nadie más como algo distinto a un recurso para sostenerse. Las noticias sobre su situación siguieron llegando poco a poco. Al final, terminó viviendo en un remolque viejo que un amigo le prestó, sin un trabajo estable y con menos gente dispuesta a escuchar sus excusas. Para entonces, yo ya había dejado de sentir la necesidad de defender mis decisiones y empecé a comprender que él tenía que vivir las consecuencias de todo lo que había hecho. Yo no tenía por qué salvarlo de sí mismo. Empecé a dormir mejor, a sentirme más ligero, casi como si cada día estuviera recuperando una parte de mí que había perdido años atrás tratando de ser el hijo que él decía que debía ser. Y aunque todo parecía más calmado desde mi lado, todavía quedaba algo que no sabía que se iba a volver importante más adelante: el hecho de que esa aparente caída de mi papá no era el final del drama, sino apenas el punto en el que él empezaría a buscar nuevas formas de acercarse, esta vez disfrazado de arrepentimiento. Pero en ese momento yo aún no lo sabía. Solo intentaba seguir adelante sin imaginar que su necesidad de volver a entrar en mi vida todavía tenía una última carta que jugar. Actualización final. Había pasado alrededor de un año desde que todo explotó y, aunque en un principio pensé que el asunto con mi papá quedaría reducido a un recuerdo incómodo, el tiempo me demostró que todavía faltaba un último intento suyo por aferrarse a algo que ya no existía. En ese periodo, mi vida había cambiado de formas que no imaginaba cuando empecé a poner límites. Mi crédito, que había quedado por los suelos gracias a años de cargar con sus gastos, finalmente empezaba a levantarse. Pude comprar un carro usado a mi nombre sin sentir que el banco me miraba como si fuera un desastre financiero ambulante. Dejé el apartamento viejo y estuve viviendo con mi novia, organizando nuestras finanzas sin miedo a sorpresas desagradables. Incluso empecé a hacer planes a largo plazo, algo que durante años me pareció imposible porque siempre vivía apagando incendios ajenos. Ese respiro me hizo darme cuenta de lo mucho que había normalizado vivir con tensión constante. No me había dado cuenta de que llevaba años esperando la próxima llamada donde mi papá me contaría otra calamidad y yo tendría que elegir entre ayudarlo o enfrentar su culpa disfrazada de autoridad moral. Ya no vivir con esa expectativa fue como desatar un nudo que ni sabía que tenía. Mis días se hicieron más tranquilos, mis noches se volvieron más profundas y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo que realmente me pertenecía. Incluso mi terapeuta me decía que era evidente el cambio en la forma en que hablaba de mi vida. Como si finalmente estuviera pisando suelo firme y no ese terreno inestable que mi papá había creado a mis pies desde que tuve memoria. Sin embargo, ese avance no impidió que, tarde o temprano, él reintentara colarse por algún hueco emocional. Lo que me sorprendió no fue que lo hiciera, sino la forma. Un día cualquiera, al llegar a casa, encontré un sobre metido debajo de la puerta.
No venía con remitente, pero en cuanto lo vi supe que era suyo, porque mi papá siempre tuvo esa manía de evitar cualquier detalle que pudiera rastrearse. Lo abrí sin saber qué esperar y ahí estaba, una carta escrita completamente a mano, con esa letra temblorosa que siempre tuvo, mezcla de descuido y dramatismo. Durante años me acostumbré a escuchar sus discursos, pero verlo todo escrito tenía otro peso. Era como si quisiera demostrar que se había esforzado más de lo que jamás lo hizo cuando me pedía dinero. La carta empezaba diciendo que él estaba completamente solo, que la vida lo había golpeado y que lo único que tenía era la esperanza de que yo pudiera perdonarlo. Decía que reconocía haber cometido errores, aunque nunca especificaba cuáles, y luego seguía con que siempre había hecho lo que pensaba que era mejor, que a veces la vida obligaba a tomar decisiones difíciles y que él nunca quiso lastimarme. Después, como si fuera una especie de confesión adornada, mencionaba que había estado reflexionando durante meses y que se había dado cuenta de que la familia era lo único que importaba. Decía que quería reconstruir nuestra relación, que todavía había tiempo de sanar y que esperaba que yo tuviera la madurez para entenderlo. Terminaba diciendo que esperaba mi respuesta, que me quería y que sabía que en el fondo también lo quería a él. La leí 2 veces, no porque no la entendiera, sino porque quería asegurarme de que realmente estaba viendo lo que creía ver. Había esperado que, si alguna vez intentaba contactarme de nuevo, lo hiciera desde un lugar honesto, pero la carta era exactamente lo que siempre había hecho, centrarse en su dolor, en su visión, en su narrativa donde él no había hecho nada realmente malo y donde yo estaba obligado a perdonarlo por el simple hecho de haber nacido. No decía ni una sola palabra específica sobre las deudas que puso a mi nombre, sobre los años en los que me drenó emocional y económicamente, sobre la nueva familia que intentó mantener a costa mía, sobre el escándalo en mi trabajo, sobre todas las veces que me manipuló con frases cargadas de culpa. Era una carta que sonaba bonita si no conocías la historia, pero para mí era solo otra capa de pintura sobre las ruinas que él mismo había creado. Cuando terminé de leerla, me quedé sentado un rato sin moverme, como si necesitara ordenar todas las sensaciones que me provocaba. No sentí tristeza, tampoco enojo. Lo que sentí fue una claridad que nunca antes había tenido. Entendí que esa carta no era un intento real de arreglar algo, sino otro intento de jalarme emocionalmente a un lugar donde él pudiera retomar el control. Era su manera de tantear el terreno para ver si podía regresar a mi vida sin enfrentar las consecuencias reales de lo que había hecho. Pero ya no era el mismo adolescente que se tragaba todo lo que decía por miedo a ser catalogado como mal hijo. Tampoco era el joven adulto que se sacrificaba para que él no estallara. Ahora era alguien que había visto, con absoluta claridad, que la relación que teníamos nunca fue sana y que él jamás iba a cambiar. Tomé la carta, la doblé y la tiré directamente a la basura. No lo hice con rabia ni con ese impulso dramático de cerrar un ciclo como en las películas. Lo hice con una tranquilidad que no reconocía en mí. Era como si al fin hubiera aceptado que no necesitaba cargar con la responsabilidad de arreglar algo que él rompió hace mucho tiempo. Mi mamá pasó esa tarde por mi casa y, cuando le conté, no se sorprendió. Me dijo que lo único importante era que yo estuviera en paz y que no tenía por qué volver a un lugar que solo me había causado daño. Sus palabras no fueron una revelación, pero sí un recordatorio de que había construido una vida lejos de ese caos y que no tenía por qué permitir que regresara. Con el tiempo, la carta dejó de ser algo que me rondaba la cabeza y se convirtió en una prueba más de que había tomado la decisión correcta. No volví a saber de él, aunque no descarto que lo intente de nuevo algún día con otra excusa. Pero si llega a pasar, ya no seré la misma persona que se dejó manipular durante años. Aprendí que la verdadera venganza no fue confrontarlo, ni cerrarle cuentas, ni bloquearlo, ni negarle el acceso a algo que creía que yo le debía. La verdadera venganza fue dejar de permitirle que tuviera cualquier tipo de poder sobre mí, recuperar mi vida y avanzar sin mirar atrás. Porque al final, lo más doloroso para alguien que siempre vivió controlando a otros es darse cuenta de que ya no puede controlar nada. Y esa libertad, aunque tardó en llegar, valió cada segundo del caos que la precedió.